Bueno, aquí continuamos grabando para escudriñar nuevamente la palabra del Señor. Semanas pasadas no habíamos podido grabar por problemas de luz o problemas técnicos, pero hoy retomamos en el capítulo 16. Y aquí el grupo que estamos juntos ante el Señor, vamos a comenzar a leer y así ir desglosando la palabra del Señor. Amén. Vamos entonces a leer aquí el encabezado donde vemos que le piden al Señor señal, y le demandan, más allá de una petición, era una exigencia de parte de esta gente que no creía en el Señor. Pero vamos a leer y vamos a ir viendo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Aquí hay varios puntos en esta primera parte que vamos a escudriñar, que vamos a revisar. Vemos, constantemente vemos el ataque ya abierto. Suena como que, bueno, una señal, bueno, era como una prueba, pues. Pero sabemos que el Señor no iba a caer en esa trampa, porque aparte de que el Señor les mostraba con su propio ser y hacer, porque Él hacía milagros, él multiplicaba la comida, Él hablaba con autoridad y hacía cosas que más nadie podía hacer si no era de parte del Señor, pero esta gente que se le oponía satánicamente, radicalmente, le pedían una señal del cielo, es decir, en pocas palabras, muéstranos si realmente tú eres de allá de arriba, si tú vienes de parte del Padre, una señal que sea impresionante, que no haya... Se dice no. Y por segunda vez les dice, la señal que les voy a mostrar, o que se les va a mostrar a ustedes, es la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal? Bueno, que Jonás fue tragado por el gran pez, duró 3 días, fue luego vomitado y comenzó a hacer una obra. Cristo está haciendo alusión a esos 3 días y 3 noches en el sepulcro. Pero ellos como no lo iban a captar, no lo iban a entender, menos lo iban a creer, entonces dice la palabra del Señor que al ver la actitud de ellos, al ver la pregunta de ellos, la malicia de ellos, entonces él dice, no, señal como ustedes la quieren, no. Aparte le dice, ustedes cuando ven el cielo de tal o cual forma, entonces ahí sí viene esto, viene aquello, va a llover y tal, o va a haber buen clima, esas señales sí las comprenden porque son creíbles para ustedes. Pero la señal del Hijo del Hombre, la señal del Señor, esa no. Entonces le dice, hipócritas. Saben muy bien distinguir. Hoy vemos mucha gente hablando de muchos sentidos de muchas cosas. Y claro, nosotros vamos a usar la misma expresión del Señor, de decirles hipócritas, porque no, la gente está en su derecho de creer y ver cualquier cosa. Lo que pasa es que cuando hablamos de la palabra del Señor, ahí sí no es cualquier cosa. Ahí sí tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos al escudriñar la palabra y pedirle siempre al Señor en su misericordia la clara, digamos, el claro conocimiento por el Espíritu de Dios en la disciplina de la lectura de la palabra, para que sea el que nos muestre, no para llenarnos de arrogancia y decir yo soy el que sé, no, es que Señor, háblame por tu palabra. Esta gente no quería escuchar la palabra, esta gente no le importaba, este grupo religioso lo que quería siempre andar perjudicando, y hasta el sol de hoy uno sabe que ese tipo de gente religiosa, mentirosa, hipócrita, va a mantener esa postura. Por eso se le dice hipócritas. Así que por una forma mostraban una apariencia, pero en su corazón había constante maldad. Y fíjense que luego él dice, y es muy duro con eso, porque él dice, no saben, no tienen distinción del aspecto del cielo, sino pueden haber muchas cosas, pero no lo distinguen. Más la señal de los tiempos, escuche bien, en un aspecto de distinguir la naturaleza, ok, cualquiera lo puede hacer, pero conocer a propiedad las señales de los tiempos, distinguir muy bien, eso no podían. ¿Por qué no podían? No querían. Es sencillo. Cuando alguien quiere en el Señor, es dócil al Señor, se deja llevar por el Señor, es consecuente con la palabra, quiere aprender del Señor, ora constantemente, busca dirección de Dios,
Entonces, esa persona, usted y yo, vamos a buscar en el Señor y en su palabra y vamos a reconocer el tiempo que estamos viviendo y que más allá de tratar de interpretarlo todo, que no es lo importante, es saber que el Señor dejó una línea, vamos a decir, que señala el tiempo que hoy estamos viviendo. Señales de los tiempos, dice él, o señales que muestran el tiempo para ellos. Cristo era la señal más grande y sigue siendo. Y lo que señala ese camino hoy es que Cristo vuelve. Así como vino la primera vez, seguramente estamos, no hay duda, que vuelve por segunda vez. Pero ellos no veían eso. Entonces él decía, la generación mal y adúltera, muchos como lo llama, no soy yo, el Señor. Yo no ando diciéndole a la gente así. Estoy hablando de maldad, porque en su corazón no quería esa gente realmente reconocer al Señor. Y adultera porque cambiaban la gloria del Señor, la verdad del Señor, la verdad de la palabra, y adulteraban lo que hoy sigue siendo el adulterio espiritual. Por eso el Señor en una oportunidad llamó a Israel adúltera y la repudió. ¿Por qué? Porque ellos no querían realmente como un matrimonio genuino, verdadero, de amor, de correspondencia, sino que querían en el Señor andar jugando como a ese tipo de mujer que tiene su esposo, pero no le importa andar con otros. Entonces, el Señor dice acá, esta generación mala y adúltera. El Señor se había comprometido con ellos, pero ellos no querían. Entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, ser muy duro. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿No entendieron? No entendieron. Después lo entendieron. La inmensa mayoría no. ¿Lo entiende hoy la gente? No lo entiende. ¿Por qué? Porque para muchos esto es un relato meramente alegórico, los cristianos que creen en eso y todo aquello. Bueno, cada quien es libre de creer lo que quiera. Nosotros somos libres en Cristo y por Cristo para creerle a Él. Amén. Y si Él dice eso, y Él lo cumplió al resucitar, al ascender y prometió volver, nosotros estamos tranquilos. Amén. Amén. Y dice aquí al final, esta parte es muy importante, y dejándolos, se fue. Escuche bien esta parte. Cuando hay una persona empieza ya a retar al Señor, empieza a hacer burla del Señor, quieren que le estemos mostrando a gusto de ellos, capricho de ellos, apártese. Si el Señor nos muestra, no es que vamos a entrar en una polémica, en una discusión, porque no vale la pena. El Señor sabía, nosotros no. Conocer el corazón perfectamente de todos nosotros y de esa gente en ese momento. Él sabía que no era válido. Con lo que él dijo, punto, no iba a entrar en discusión. Dejándolo, se fue. Si en pocas palabras, dijo lo que dijo, no hay más nada que decir. Él es nuestro Señor y Salvador, la máxima autoridad, nuestro Rey eterno. Él no se iba a poner a debatir con ellos algo que no querían creerlo. Ellos querían una señal portentosa, poderosa, así como hizo el diablo. Lánzate de ahí, del pináculo del templo, porque si te ven así, la gente va a saber, oye, el Señor nunca ha estado interesado en espectacularidad, en hacer algo espectacular. Él es simplemente, cada uno tome su cruz, niégase a sí mismo y sígame. Es espectacular eso. Pero gloria a Dios, trae gran bendición. Ellos no, ellos querían era simplemente andar retando al Señor. Por eso el Señor dice que se apartó, dejando, literalmente, habló lo que habló, se apartó. Ellos quedaron ahí como que, bueno, ¿qué van a decir? A lo mejor murmurando, refunfuñando, criticando más, porque así es el tipo de gente que no quiere respuesta del Señor, sino respuesta a sus caprichos, a que les guste la respuesta. Vamos con el verso 5 en adelante ahora. Dice la levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Escuchen bien esta parte que es muy importante, tiene que ver con la repetición de la duda humana. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensando dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que les dije que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos?
Entonces, escuche bien esta parte que es muy importante porque la reprensión del Señor es válida. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Fíjense, ese mismo grupo que atacó al Señor, que le pidió señal al Señor, que el Señor le respondió tan contundentemente, el Señor le dice a ellos, a los discípulos, ahí en intimidad, cuídense. Pero ¿qué pensaron ellos cuando el Señor les dijo eso? Nos trajimos pan. A veces nosotros malinterpretamos mucho al Señor, o algunas veces, o no muchas veces, pero... ¿Y qué pasa? Cuando se malinterpreta al Señor, cuando desconocemos la palabra. No estoy diciendo que tenemos que ser unos doctos, unos teólogos. No, cuando leemos la palabra del Señor con sencillez de corazón, el Señor nos va a hablar, nos va a mostrar el camino de la vida, dice su palabra. Yo te mostraré la senda de la vida y la seguridad que tenemos en Él. Ellos estaban con el Señor, sí, estaban seguros con el Señor, pero siempre había como que ese temor humano, que cuando el Señor decía algo, en el caso de ellos, entonces tenía que ver con otra cosa. Lo voy a explicar mejor y usando este ejemplo. El Señor le dice, cuídense de la levadura. Se les había olvidado a ellos, y siempre cuando nosotros tenemos alguna circunstancia, estamos pasando por una prueba o tenemos algún problema, muchas veces malinterpretamos alguna palabra que el Señor nos dé, porque lo tomamos en correspondencia al problema. ¿Cuál era el problema de ellos en este momento? Que se les había olvidado la comida, pues, traer pan. Yo asumo que alguien era responsable, o varios, no sé, porque ellos caminaban, iban, venían, y era normal que mantuvieran como que ese equilibrio, pues se mantener el suplir, pues la comida ahí, al pendiente. Uno dirá, no, pero es que ellos con decir al Señor no tenemos comida y multiplica o haz un milagro, pero no podemos vivir todo el tiempo esperando un milagro. No, voy a esperar un milagro, no salgo a trabajar. Voy a esperar un milagro y hoy no voy a predicar. Alguien el Señor va a mandar un ángel a predicar. O no, ¿verdad que no? Hay cosas que sí, Señor, dependemos de ti. Señor, que no se vaya la luz. Bueno, un milagro no se vaya la luz. Pero no estoy haciendo burla, pero gloria a Dios, aquí está. O que llegue el agua, le decía, hermana, es decir cosas, y no me estoy quejando con Venezuela ni mi país, yo amo mi país, soy poco dado a admitir algún tipo de, porque gloria a Dios, estamos en bendición. Lugares donde de verdad uno sabe que la cosa está mucho más difícil. Y aquí por lo menos estamos en una situación donde el Señor nos ha bendecido, a pesar de, amén. Ahora fíjense, yo tenía la inquietud del pan, de la preocupación, y como se les olvidó, y el Señor les hace el comentario, lo tomaron por otra, ¿no ves? Como decía por ahí, pero yo dije, ay, me va a ver si ve después. Y yo te digo, no, el Señor tenemos que, y aprender de estos ejemplos, de por qué el Señor dijo esto, o por qué el Señor nos está hablando, y leer la palabra, o como estamos ahorita sentados a los pies del Señor, escudriñando la palabra, él dice, guárdense de la levadura de los fariseos, de los saduceos. Concha, había que pensar un poquito, él estaba ahorita discutiendo con esa gente, saduceos y fariseos, y le estaban pidiendo señal, bueno, pero ¿qué pasa? El problema arropa, la circunstancia arropa, la preocupación de la falta de pan era lo primero para ellos. Y se les olvidó un detalle, que el Señor dijo, cuídense, guárdense de la levadura, es decir, de la mentira. ¿Qué sentido tenía que el Señor les hablase de, si no trajeron pan, que se guardase? Para mí, yo no voy a juzgar a mis hermanos acá, pero es como que muchas veces a mí la presión de andar con el Señor no era fácil, y entonces yo me pongo en el lugar de ellos, y sea igualito, no, quizá no, igualito, y se reaccionó yo. Felipe, no trajimos pan. Pedro, ¿qué pasó? El Señor está diciendo que nos cuidemos porque no trajimos pan. ¿Verdad que sí? Así somos. Pero, llevándolo a este punto, ellos, por supuesto, tan humanos como nosotros, lo entendieron. El guardarse, y ese tuvo que ser duro. Y él no lo hace por maldad, ¿que no? ¿O sí? Si lo hace, pues, ten pendiente de esto. Lo que estoy diciendo, cuando ellos escucharon, el Señor te estaban pensando en esto, y el Señor entendiendo eso, le digo, ¿por qué piensan en eso? ¿Por qué piensan que dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? Vamos a decirlo, vamos a trabajar. Si ya vieron todo lo que vieron con respecto al suplir, si no trajeron pan porque no hay dinero, bueno, yo hago el milagro, pues. Pero no estoy hablando de ese pan, dice el Señor.
No se dieron cuenta y les da el ejemplo. 2 veces multipliqué la comida. Vean que somos así. Hoy, por ejemplo, tenemos una necesidad, entonces nos angustiamos, nos afanamos. Pero se nos olvida que días atrás o tiempo atrás se resolvió algo hasta más difícil, más duro. Una enfermedad, una escasez, un problema, y se resolvió. Porque así somos seres humanos. Y cuando nos aferramos al Señor, y viene alguna circunstancia, yo lo veo así una tontería, pues, porque ellos iban a estar como que afanados por la falta de pan. Pensaban que el Señor lo iba a regañar por eso. Pensaban que el Señor... Pero no. Fíjense el detalle que para mí es muy significativo. Y es que el Señor estaba recalcando algo, y lo dijo así de esa forma. Era de guardarse, la palabra era, tengan mucho cuidado con prestar atención a esta enseñanza de ellos, porque es levadura. Corrompe, pues. Esta expresión levadura es corrompe. Eso lo podemos escuchar a todo el mundo. No podemos nosotros pararle la oreja para que nos confunda a alguien con algún tipo de sabiduría humana, con algún, oye, se habla sabroso, decimos aquí en criollo, como dicen por ahí, tiene pico de oro. Oye, pero ¿qué? Entonces, no, porque por muy bonito que hable alguien, si no está concordia la palabra o en acuerdo la palabra, ahora, ¿cómo sabemos eso? Si Dios lo sabe y nos los advierte. Ellos sabían que los fariseos, los saduceos, pero no entendieron el momento. Se les olvidó el momento. ¿Por qué? Estaban más preocupados por la comida. Así muchas veces nos marteamos, ¿va? Volvemos Marta, ¿va? ¿Sí o no? Y el Señor, hey, venga acá. Entonces el Señor le dice a ellos, no entendieron, no, ¿por qué tienen esa tan poca fe? Porque no tienen pan. No entendieron que yo alimenté, yo multipliqué todo aquello. No entendieron que se multiplicó la comida de tal forma que sobró. Es decir, nos recuerda el Señor por la palabra, que Él siempre va a estar obrando a nuestro favor. Que no, que sigo enfermo, sigo con este problema, y esto, y lo otro. Y no se te olvida lo otro que he hecho. Pero porque el Señor otra vez, bueno, ¿cuál es el problema? Si Él permite las cosas, Él sabe, ¿verdad? Él sabe. Imagínense. Si todo fuera tan color de rosa, que es el evangelio que hoy se predico yo, el evangelio facilito, el evangelio instantáneo, ora hoy y resuelve mañana, ora ahorita y el evangelio del Señor no es sufrido, hay pruebas, hay lucha, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay victoria siempre en Cristo Jesús, amén. No vienen cosas así, eso es lo que está diciendo a ellos. Yo lo que estoy diciendo es que se guarden muy bien de lo que esta gente está diciendo. No entienden que lo que yo les estoy diciendo a ustedes es que se guarden de la levadura de los fariseos y los saduceos. Les repitió lo mismo, porque ahí sí lo entendieron. ¿Por qué? Porque ellos sí lo entendieron claramente. Porque entendieron que les había dicho eso desde un principio, que se guardaban de la levadura no de la levadura del pan, sino de la doctrina. Esta palabra a mí llama mucho la atención. La doctrina en el contenido bíblico es enseñanza, fundamentos, pilares, cosas que pueden tomarse como que, oye, suena bien, suena bíblico, pero no lo es. Dice, guárdense, apártense, no le presten atención de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, porque el Señor sigue diciendo lo mismo hoy, que nos guardemos de cualquier enseñanza por ahí medio rara. ¿Cómo sé yo qué es rara? ¿Cómo sé yo? Pues la palabra es muy clara. El Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto de una persona? Usted le ve el carácter. Pero ¿cómo sé yo, pastor, que usted tiene un... Y yo no lo veo en su casa, yo no lo veo como actúa por allá. Es verdad. Pero el Espíritu Santo dice que nos da testimonio de nuestro espíritu. ¿Quién es quién? Amén. Amén. Que por eso vamos... No te vamos a mandar, ¿cómo será mi hermana? ¿Cómo será mi hermano? ¿Cómo será? No, nosotros andamos con ese espíritu de sospecha. Confiamos en el Señor. Cuando se trata de doctrina y de enseñanza, sí debemos tener mucho cuidado, mucha prudencia. Pues dígame, hoy en día que hay tanta gente enseñando. A mí uno le ha tocado muchas veces con jóvenes, con adultos, con gente de experiencia. Y yo hablaba el domingo con una pareja pastoral que amamos mucho y estaban pidiendo consejos y nos tienen mucho aprecio porque de muchos años lo conocemos, es una pareja relativamente todavía joven. No son unos muchachos, pero ya tienen 10 años en el ministerio pastoral. Estábamos hablando de unos temas ahí, pasando sus circunstancias y avanzando. Y hablábamos de esa parte, pero yo digo, hay que cuidarse de esto. Hay que cuidarse de las enseñanzas, hay que tener mucho cuidado, hay que pedirle mucha dirección a Dios, hay que ser muy prudente.
Hoy en día hay tanta, y él me decía, sí, hay tanta mentira, pastor, hay tanta cosa que mire. Y tiene una congregación grandecito, bien numerosa, muy hermosa, en la zona norte de la ciudad. Y esa parte es donde uno tiene que tener siempre, como dice el Señor aquí, guárdense de la doctrina que no sea bíblicamente correcta. Hay mucha gente usando la Biblia, pero no todo el que dice Señor, Señor, ve, está enseñando realmente la palabra. Así que el Señor nos da esa muy clara advertencia. Vamos a ver una parte que nos va a tocar un tiempo exponer y precisar, porque esta parte es muy importante. No digo que lo demás, lo anterior no, y todos los capítulos no. Pero esta parte tiene que ver con lo que debemos siempre tener presente como confesar o confesión de fe. Y vamos a leer lo que dice la palabra, la confesión de Pedro, dice, verso 13. Amén. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aquí hay muchas cosas que aprender, mucho. Y que siempre recordamos. Porque digo que es muy importante esto, la confesión de quién es Jesús. ¿Por qué le preguntan a los discípulos directamente? ¿Qué dice la gente? Primero, no dice qué dicen los saduceos, qué dicen los fariseos, porque él sabía que eran totalmente incrédulos a él, no le creían a él nada. Por eso totalmente lo estaban. Y él pregunta, ya él sabía que ellos no creían en él, ese grupo religioso y otros más. Le pregunta a ellos qué dice la gente. Sí, vámonos a lo global o a lo general. Bueno, está hablando de la gente que tenía conocimiento, que lo veían, que lo observaban. Bueno, nos dicen que tú eres Elías, otro Jeremías, otro algún de los profetas. Y está bien, porque es lo que dice la gente de Jesús. Hoy sigue siendo igual. Hoy sigue siendo igual con su variante histórica del tiempo hoy, pero la gente realmente conoce a Jesús. La iglesia del Señor hoy, con tanto modernismo, con tantas doctrinas, tantas enseñanzas, realmente conocemos a Jesús. ¿Quién es Jesucristo? Y aquí viene una pregunta válida. Porque, que la gente opine, cada quien tiene su opinión, pero cuando nos pregunta el Señor a nosotros, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y la pregunta tiene la misma respuesta. Y la movió fue el Espíritu Santo, fue el mismo Señor en Pedro. Porque Pedro mostró siempre sinceridad, y aunque se equivocó, como todos nos hemos equivocado, aunque tuvo luchas, debilidades, pasó por pruebas, tuvo cobardía, negó al Señor, pero sin embargo, él desde que conoció al Señor, tuvo claro que Cristo era diferente, que no era cualquiera. Luego sí, cuando Cristo ya asciende y luego el Espíritu de Dios los toma todos y los bautiza con la llenura, con el don de Dios, el Pentecostés, y salen a predicar, a enseñar, ya con todo ese poder de Dios en ellos, y la iglesia debe siempre ser vertida por el poder del Espíritu Santo, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Vemos que ese Pedro, duditativo, temeroso, cambió radicalmente, que no se equivocó más nunca, se volvió a equivocar, por eso Pablo lo corrige. Pero vemos esa parte que Pedro ahí ya se le está manifestando el sello de Dios en su corazón al decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres, cuando él pregunta, ¿y ustedes qué dicen? Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si en pocas palabras, tú eres el Dios encarnado. Eres Dios, pues.
Y Cristo, yo lo repito, hoy hay gente que le cuesta o no lo creo, pero Cristo es Dios plenamente. Cristo es Señor y Salvador y vuelve en toda su gloria y majestad. Eso no. Cuando Él hace esa pregunta y nos la hace a nosotros, la respuesta tiene que ser igual. Tú eres el Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el Señor, tú eres el Señor creador del cielo y de la tierra, tú eres nuestro Señor y Salvador, tú eres nuestro Rey de Reyes. Amén. Y por eso el Señor le dice a Pedro, oye, lo que tú acabas de decir, y le dice inmensamente, es decir, grandemente feliz Pedro eres al decir esto, porque esto no te lo reveló cualquiera, ni tú mismo, es decir, le dice, ni tú mismo, esto te surgió porque tú tienes una inspiración, no sale de ti, no salió de ti, ni de cualquier, sino que el mismo Padre de los cielos, que está ahí, te lo ha revelado, que estaba presente en Cristo, ¿verdad? La plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros al reconocer que Cristo es el Señor. Amén. Amén. Como dice, y yo también te digo a ti, Pedro, lo llama por el nombre, ¿verdad? Y Pedro es piedrita o piedrecita. Y dice, y sobre esta Petra, la palabra roca, sí, ya no una piedrita, sino un gigantesca roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Aquí yo voy a detener, porque muchas veces pensamos que es la confesión de Pedro. No, es Cristo al que se le confiesa y se le dice, es decir, la roca eterna de salvación que lo sustente, es Cristo. Sobre esta verdad, que es Él, la roca eterna, es donde Él ha edificado su iglesia. Amén. No en Pedro, no en los discípulos, no, en Cristo se edifica. Por eso el apóstol Pablo dice, tengamos cuidado cómo sobreedificamos. Vamos a ser evaluados, tanto en lo personal, ministerial, grupal, familiar, como estamos conduciendo nuestra vida delante del Señor. Y dice, sobre esta verdad o sobre esta roca edificaré. Está hablando de un edificio, pues, una continuidad hasta el soldado donde el Señor ha añadido a su obra, a su familia, a su reino, a ti y a mí. Porque somos parte del pueblo de Dios. Somos parte del reino de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Ya no hay acepción. No, que yo soy de tal o cual. No, como dijo Pablo, reprendiendo a los corintios, no, que ustedes dicen algunos es de Apolo, otros es de Pedro, no, somos de Cristo. Amén. Amén. Que hay. No, que nosotros somos un poquito tal o cual en Cristo, porque nosotros somos mejores, porque no es cuestión de ser mejores, es cuestión de ser de Cristo. No, yo soy mejor, no, somos de Cristo, el mejor es Cristo. Y si estoy agarradito de Cristo, si tú estás agarradita de Cristo, si estamos agarrados de Cristo, gloria a Dios, el bueno es Él, y nosotros gloria a Dios por su misericordia, y estamos edificados y edificándonos Él en esa roca, en Él. Amén. Porque fuera de Cristo, nada. Pues mucha gente construyendo, haciendo cosas fuera de Cristo, no sirve. Suena duro, no sirve. Amén. Amén. Y por último les dice acá, y te daré, dice, y las puertas de la muerte, del infierno, de todo lo que sea contrario al Señor, a su palabra, a su verdad, a la iglesia, no prevalecerán contra nosotros. Pues. La iglesia, recuerden que la iglesia es la eclesia, pues la congregación, el llamado, los llamados a estar con Él. ¿Ves? Los que estábamos fuera, fuimos llamados a estar con Él. Los convocados, los congregantes, significa iglesia, eclesia en el idioma griego. Y significa eso, la familia de Dios, los salvos por Cristo, los que estamos con Cristo. Amén. Amén. Cuerpo de Cristo, podemos ponerle todos los nombres bíblicos, cuerpo de Cristo, edificio del Señor, ¿sí? Cuerpo de Cristo es muy bonito, o parte de su cuerpo en la cabeza, nosotros los partes del cuerpo. Amén. Amén. Luego dice que nada de la maldad, de la muerte, del infierno, va a prevalecer contra la verdad del Señor, contra la verdad que le ha dado a su iglesia para que prevalezca, y que nada de la maldad, que por mucho que podamos pasar situaciones, si estamos en Cristo, somos en Él y por Él más que vencedores. Amén. Amén. Luego dice que le da
no a Pedro, aquí hay muchas cosas, le está diciendo a la iglesia del Señor. Es malas traducción en algunos grupos religiosos, que es que no se lo dio a Pedro la autoridad, las llaves. No, le está diciendo a la iglesia: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, la forma que está diciendo autoridad, llaves, autoridad. No para yo aquí cierro y abro, no, el que cierra y abre es Cristo. El que tiene, como le mandaba yo en lo que mandé ahora en los grupos de la puerta, con el que cierra y abre la puerta, escrito a la puerta en el arca de Noé, el que la cerró fue el Señor, el que la mantuvo abierta fue el Señor, el que la pone. Entonces Cristo es la puerta y la llave es la autoridad que Cristo da a la iglesia, pero no porque hagamos lo que nos dé la gana, va. Pero eso como esos porteros de hospital que no, yo no te dejo entrar ahí porque se creen más dueños que, bueno, pues no, es una autoridad, respetamos, pero la autoridad es el Señor, que le da a la iglesia autoridad para aún sujetar demonios, para que en el nombre de Jesús orar por los enfermos, para predicar el evangelio. O sea, esa es la autoridad que da las llaves en el Señor. Y luego dice que todo lo que atamos en esta tierra será atado en los cielos. Está hablando la oración, la petición, ir al Señor, Señor. Esa parte de atar significa que con la autoridad que se nos ha dado, uniéndolo en el nombre del Señor, porque oramos siempre en el nombre de Jesús, entonces nos unimos al Señor, ¿verdad? Fuera del Señor nada. Entonces al atar algo, esa hermosa expresión es que con amor, dice con amor eterno, te he amado. Dice el Señor que nos ha atado a Él, que con cuerdas de amor nos atrajo. Entonces lo que atamos en el Señor, como iglesia, en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desatamos, en el nombre de Jesús, y he escuchado esta expresión en algunos círculos cristianos, donde desato bendición, desato aquello. Esa expresión no significa eso. No significa eso. ¿Qué pasó, Reymar? Reymar, te ibas a portar bien, ¿verdad? Te dijiste, ¿verdad que sí? Bueno, sigo acá. Esa expresión desatar o atar es autoridad, pero no es una expresión para estarla usando hacia la ligera. Ni siquiera para usarla, es para ejercerla. Ah, no, yo soy tal, pero si usted es algo en el Señor, use el don de Dios, el talento de Dios. Vamos, no, yo soy, entonces yo ato y desato. Y yo veo eso, una falsa autoridad para atar o desatar. Y no es la autoridad, ciertamente en el Señor se ejerce como iglesia del Señor. Por la palabra del Señor dice que aún tenemos en el Señor y por el Señor y con la autoridad del Señor orar para atar, orar para que en el nombre de Jesús sea desatado en el Señor todo lo que desea hacer. Pero el Señor mostrará, ¿verdad? Y esto es un término que muchas veces, repito, se mueve muy a la ligera. Esa expresión, pues yo desato, yo ato, ese yoísmo que se metió, cuidado, mucho cuidado. Simplemente es un término de autoridad que el Señor le ha dado a la iglesia, a su iglesia, que esté firmemente y que no va a usar estas expresiones a la ligera y con ánimo de engrandecerlo. No, señora, que el grande es el Señor. Amén. Amén. Entonces mandó a sus discípulos, y esta parte, que los mandó a que no dijeran nada, que él era Jesús el Cristo, porque en ese momento la gente no lo iba a tomar de por sí no lo creían. Estoy hablando no de ellos, porque ellos sí, pero sí de los demás o de los que no iban a entenderlo, como ellos sí lo entendieron y lo vivieron y lo sufrieron. La autoridad del Señor, que no fue fácil. La autoridad en ellos, el reconocer que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios, el Eterno. Para ellos, hasta el día de sus muertes, fue de sufrimiento. No es como hoy en día, pues no, la gente quiere alardear del nombre del Señor y tomar posición de grandeza. Dice, el que quiera ser grande entre nosotros, sirva. El que quiera ser primero, póngase de último, sirva. Porque el Señor vino no a ser servido, sino a servir. Y ejemplo nos ha dado. Y eso de atar y desatar y autoridad y decir que tal que el Señor me mostró y me dio, no es una actitud de servicio, una actitud arrogante. Por eso dice, es mejor no decir. Ahora fíjense cómo cambia el panorama acá. Y ocurre acá en la enseñanza de la palabra, en el testimonio de la palabra, en lo que el Señor nos muestra que hubo un cambio brusco. Y vamos a ver. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Empezó el Señor ya a repetir constantemente su muerte. Y sabe, es difícil, pues. No todo el mundo, y mejor dicho, nadie está preparado para la muerte. O lo digo mejor, pues, no fuimos creados para morir, pero lamentablemente porque entró el pecado, entró la muerte, y que Cristo pagó ese precio de con su cuerpo, con su vida, pagar el precio del pecado e ir a la muerte y vencer el pecado, la muerte y todo lo que es contrario al Señor. Y Él tiene la autoridad y tiene la autoridad aún sobre la muerte, ¿verdad? Pero cuando se habla de muerte y de prepararse para la muerte, no es fácil. No es fácil. Que hemos tenido familiares que han pasado por el proceso y han llegado al momento y bueno, nos cuesta aceptarlo, pero bueno, el Señor decidió y que dejar que partan. Punto, ¿qué vamos a hacer? Y se le está diciendo a ellos que era necesario ir a Jerusalén a morir, padecer, sufrir de esta gente que ya aquí eran enemigos abiertos, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, las autoridades, los principales, todo eso. Pero él dice después, voy a ser muerto, pero luego de ser muerto, al tercer día, voy a resucitar. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los discípulos? En ese momento, que lo que más les marcó a ellos es lo que es normal para nosotros, la muerte. Que nos diga a nosotros en ese momento, voy a padecer, voy a sufrir, el Señor en persona, y nos diga después, pero voy a resucitar, ¿con qué nos quedamos? Con lo malo. Los demás decimos, yo no quiero que te muera. ¿Para qué vas a resucitar si yo no quiero que te muera? ¿Verdad que sí? Y nadie quiere que un ser amado se vaya. Pero si el Señor nos dio la garantía que los seres amados que han partido con el Señor, los vamos a volver a ver, eso nos debería llenar de gozo y no de tristeza. Y saber que va a haber una resurrección de los que en Cristo Jesús han partido. Pero como para ellos eso no era conocido todavía, nosotros sí sabemos que Cristo murió, resucitó, ellos no. Entonces hay que aceptar y hay que comprender que para ellos fue un impacto terrible, pues. Escucharle a él decir, voy a morir, pero voy a resucitar. ¿Con qué nos quedamos? Con lo malo. Porque era para ese momento incomprensible que alguien resucitase. Y aunque habían visto ellos, habían visto a Lázaro resucitar, habían visto al hijo de la viuda de Naín resucitar, habían visto a la muchachita resucitar, pero que el Señor dijera que voy a morir, voy a resucitar, la cosa cambia. Porque era muy para ellos, muy apegado a ellos. Pero también ellos tenían otros planes. Ellos ven a Cristo como el rey que iba a ir a Jerusalén a tomar el reino, y por eso andaban discutiendo todo el tiempo, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el segundo? ¿Quién va a ser el primer ministro? ¿No ves? Porque así somos los seres humanos. Cuando viene Cristo y cambia esa estructura en nosotros y nos rendimos, Señor, haz como tú quieras. ¿Amén? Amén. Hoy lo entendemos, pero ellos no. Hoy la mayoría de la gente no entiende el ser cristiano bajo la estructura de sacrificio, de esfuerzo, de vencer aún la muerte, pero escuche bien, tomando la cruz y muriendo al yo, muriendo al ego. Eso yo. Habían escuchado hace un momento, hace un rato, hace un tiempo, que Cristo es Cristo, el Hijo del Dios viviente, y como que tú ahora vas a decir que te vas a morir, chico. ¿Ves? Pero voy a resucitar. Y le dice acá, entonces Pedro, tomándole aparte, lo agarró por la manito, lo agarró por el brazo, lo tomó aparte, lo separó del grupo, comenzó a reconvenirle, decía, a tratar de convencerle con argumentos que no. O sea, parece a reconvenirle, pues, a decirle, estás equivocado. Como diciéndole aparte ahí, Señor, ten compasión de ti. Oh, muy bueno, Pedro. Y gloria a Dios por eso. Bueno, Pedro, estoy jugando. No lo malinterprete, pero Pedro mostró esa parte que tenemos todos cuando amamos a alguien. Yo no lo llamaría tanto egoísta, pero sí como que, sí, vamos a llamarlo protector, esa parte protectora de nosotros, que no queremos que a alguien amado le pase algo, y ese alguien amado cuando viene esa parte, nosotros decimos, no, ya va, ¿cómo vas a decir tú a mí que te va a pasar algo así? Deja de estarte inventando esas cosas, o no, jamás te puede pasar eso a ti, chico, no, de ninguna manera, que eso a ti te acontezca, no.
no está mal. Pero muchas veces los sentimientos, los sentimentalismos, no es que sean malos. Pero cuando hay un plan de Dios, y el plan de Dios era supremamente superior a los sentimientos de Pedro, suyo y mío, porque Cristo vino a eso, a morir en la cruz, por tierra y mar, por mí, por nosotros, no, Él no iba a cambiar el plan por los sentimientos de Pedro. No, no te acontezca eso, ¿cómo se te ocurre decir eso? No estoy de acuerdo. No, Pedro. Y el Señor fue muy duro con Pedro, el Señor. Porque muchas veces eso tiene que tratar duro para que despertemos algún engaño, algún sentimentalismo, alguna mentira satánica. Porque Satanás no viene con cacho y así, y con cara de... Viene muchas veces en forma de un angelito, y un ángel hablando dulce. No, ay, fue Dios que me habló, no, fue el diablo. Y aquí el diablo está usando a Pedro. Pero Señor, ¿cómo es eso? Si hace ratico el Señor tú le mostraste de tu voz, de tu presencia a Pedro, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y así somos también. Si no nos cuidamos, si no dejamos que la llenura del Espíritu Santo esté en nosotros, al rato va a explotar el viejo hombre o la vieja mujer, ¿sí o no? Y aquí es un ejemplo. Que Pedro todavía no está lleno del Espíritu Santo, es verdad. Pero es un ejemplo para nosotros, tenemos que cuidarnos al extremo. Porque Pedro no estaba actuando mal de querer mal para el Señor, ¿va que no? Los fariseos, eso sí, lo querían a matar y de hecho lo llevaron a la cruz. Pero vemos a un Pedro que por sentimiento, porque no, ya va, no me conviene tampoco que te vayas, porque yo tengo planes para contigo, no son mis planes, no son tus planes, no son nuestros planes, es el plan del Señor, que era la cruz, la muerte, la sangre preciosa que nos libra, que nos limpia, que nos purifica, que nos une al Señor, y había que llegar, había que ir. Amén. Amén. Entonces cuando Pedro le dice esto, pero él volviéndose, es decir que Pedro lo tenía aparte, y el Señor se vuelve mirando a Pedro, pero a su vez mirando a los discípulos, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Yo me imagino la reacción de Pedro. Me río, no porque me cause gracia, sino que yo digo, Dios mío, ¿qué pasará por la mente de Pedro cuando le dijo en su cara, quítate de mí, Satanás? Lo estaba usando Satanás. Estaba dejando llevar por Satanás. Muchas veces cuando estamos en una situación, si no tenemos claro, y es difícil, no crea que para Pedro fue fácil, ni para nosotros tampoco. Pero escuchar del Señor, quítate, no vayas, cuidado, hay gente que toma esto, no, quítate Satanás, fuera. No podemos andar tratando a la gente así, puede estar muy endemoniado, pero si no es una persona a la cual quiere ministrar, que se le ministre liberación demoníaca, usted no ande insultando y diciéndole que está lleno del diablo y que es el diablo, porque eso es muy delicado. Lo digo mejor, pues, no tenemos esa libertad que se convierte. Tenemos la libertad en Cristo de tener autoridad, como dijimos hace un momento, pero no podemos usar la libertad como libertinaje, para entonces pretender que yo puedo llamar, yo puedo insultar, yo puedo decir hipócrita, hijo del diablo, cuidado. Y eso lo vemos mucho en los círculos de mucho tiempo atrás, no sé tanto ahorita, donde, cuidado, porque Pedro está cometiendo un error y Cristo, que es nuestro Señor y Salvador, Él sí tiene esa autoridad para reprender a Satanás en quien sea, donde esté. Y le dice, quítate delante de mí, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, ¿qué estaba pasando en el corazón de Pedro en ese momento? ¿Qué estaba mirando? ¿Cuál era su objetivo con Cristo? Los hombres. Su lugar. Cuando, miren el orgullo espiritual, y lo voy a tomar con este ejemplo, Pedro sintió, y eso es humano de todos nosotros, si no estamos en Cristo bien afirmados, y Pedro en ese momento le faltaba avance y pasar por cosas para afirmarse firme totalmente en el Señor. Pedro pasó por esa parte, donde el Espíritu le revela algo, se llenó de orgullo, que el Señor me mostró a mí, que tú eres el Hijo, pero al ratico se dio a una mentira satánica. Delicado, ¿ah? Porque en un momento el Espíritu le habló, pero al ratico estaba el diablo susurrándole, no, dile que no, ¿cómo se le ocurre ir a morir? No. Y eso dice, quítate. No estás poniendo la mirada en lo que te estoy diciendo, en el plan, claro, Pedro no lo iba a entender, pero el otro sí, plan supremo, tengo que ir a Jerusalén, tengo que morir, escucha bien que voy a resucitar, pero tú tienes tu corazón puesto en el mundo, en las circunstancias de los hombres. Y el Señor dice, no, bueno, estás poniendo la mirada bien clara en Él.
Hay que poner la mirada en Jesús, en Cristo Jesús. Puesto la mirada en Cristo Jesús, al premio, supremo premio. Y el premio es Cristo. Amén. La mirada en Cristo. Pedro en un momento se desvió, después que el Señor le habló, le mostró quién es Cristo, al ratico. Y eso lo vemos y lo hemos visto por muchos años. Gente pone la mirada en Cristo y al rato está mirando al mundo. Al rato está mirando sus ambiciones, al rato está mirando sus aspiraciones. ¿Y quién está orando ahí? No estoy diciendo que no trabajemos, que no nos esforcemos, pero cuando le quitamos la mirada al Señor para mirar un ratico al mundo y decir, no, pero es que esto me gusta, Satanás puede ahí actuar y actúa para desviarnos la mirada del Señor. Y eso dice, quítate, quita eso de ti. Amén. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, y aquí viene la parte dura, a nosotros también, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, es decir, quítese todo en mirada, ambición, expectativa meramente, porque no es a nosotros que el Señor nos llama para posesionarnos, sino es a Cristo que en su misericordia hemos llegado a los pies humillados para que Él haga la obra en nosotros. Amén. Amén. Y Pedro ahí tuvo que entenderlo a regañadientes y con regaño. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, Cristo le está diciendo a ellos, yo voy a Jerusalén a morir en una cruz. Y ustedes tienen que negarse a toda ambición humana y tomar la cruz, y hoy solo entendemos el evangelio, el sacrificio, el esfuerzo, los talentos rendidos al Señor. Y el negarse, es decir, no vivo yo, vive Cristo en mí. Vive Cristo. No es fácil. Que me diga a mí, no, a mí nunca me... No, yo, aleluya, para mí eso es muy fácil. Bueno, hermano, para mí no. Ay, tan fácil. No, nada. Que es imposible. Que gloria a Dios ha valido la pena. Porque Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomó la cruz, ya, pero no estoy siguiendo a Cristo. Entonces, esa cruz no vale la pena. No, me estoy negando. Pero no estás siguiendo a Cristo. No. Entonces, puedes hacer 1000 sacrificios, 1000 cosas, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque si no estás siguiendo a Jesús de corazón, lo demás no vale la pena. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, en pocas palabras, quitamos todo lo que... Y Señor, entrego eso. La familia, los planes humanos, los afectos. Señor, voy a ti primero. Cura esto en mí, cambia esto en mí, ayúdame a ponerte a ti primero y sé que lo demás tú lo vas a ordenar. Amén. Cuando ponemos al Señor primero, se encarga de lo demás. Cuando le damos, porque Él sí sabe hacer las cosas, nosotros no. Cuando nosotros tenemos prioridades fuera del Señor, ¿cómo? Nos cuesta. Podemos tener disciplina, pero si no está el Señor ahí en el primer lugar de nuestro corazón, de nuestra vida, podemos lograr muchas cosas. Pero ¿de qué vale la pena, como dice el Señor, de qué vale ganarnos el mundo entero si se pierde el alma? Perdemos el propósito de Dios en esta tierra. Señor, yo en tu nombre, apártate. No lo hiciste por mí, lo hiciste por ti. ¿Ves? Entonces dice, si tomamos la cruz, caminamos con Cristo, nos negamos a nosotros mismos y perdemos, no importa, perdí amigos, perdí cosas, no importa, pero estoy caminando y voy en pos de ti, Señor. Gloria a Dios. Hemos hallado la vida en Cristo. La vida que vale la pena, la que vivimos con Cristo, para Cristo, caminando con Él. Amén. Amén. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganarle todo el mundo? Y lo dice el Señor aquí, y pierde su alma, ¿no ves? Que el Señor que nos lo está diciendo, no el pastor Manuel, no el hermanito Manuel. Pierde su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Es decir, que vale la pena hacer tantas cosas y perderse. ¿Cuánta gente ha hecho logros grandísimos, grandes cosas? Oye, son famosos, son admirados, son queridos. Y si parte sin Cristo, ¿a dónde va? Ay, que Dios. No, es que no es cuestión de logros humanos. Es el Señor actuando en nuestra vida y lo que hagamos para Él y con Él, por Él, gloria a Dios, la gloria es de Él, ¿verdad? Sea chiquitico, sea grande, gloria a Dios, amén. Y luego dice Él, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En el momento final, el Señor paga al final. Estoy diciendo que el Señor no nos recompense, no nos bendiga, no nos provea, no nos sane, no nos liberte, nos salve. El Señor sigue siendo igual, ¿verdad? Pero cuando hablamos del máximo precio que vamos a disfrutar, la paga más grande, es mirar al Señor cara a cara y decir, Señor, gracias, me salvaste, estoy contigo. Amén. Él dice el Señor acá,
Escuche bien esa parte que es muy importante que la tengamos siempre presente, que cuando llegamos ahí, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, ¿cuál es la obra que nosotros hacemos? Creer en Él. ¿Cuál es la obra que nosotros hacemos? Caminar con Él. ¿Cuál es la obra que nosotros hacemos? Que el Señor está obrando en nosotros los frutos de su Santo Espíritu. ¿Cuál es la obra que Él ve en nosotros? La obediencia, la perseverancia, la sujeción, el congregar, la escudriñar junto a la palabra, la oración. Entonces se da cuenta que cuando nosotros vemos que el Señor dice aquí, nos promete que Él va a venir por nosotros, gloria a Dios. Amén. Amén. Y terminando casi dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este último verso lo vamos a explicar mejor cuando vayamos al próximo capítulo, con el favor de Dios, el próximo miércoles, el capítulo 17. Y como antesala se lo digo, él aquí está diciendo que ellos iban a ver, algunos de ellos, a Cristo en su gloria, ¿ven? En la transfiguración. Pero vemos acá que el Señor, como resumen, está mostrándonos que nos cuidemos, está buscando señales, pidiendo señales, que nos guardemos de cualquier doctrina que no sea centrada en la palabra, que confesemos al Señor siempre porque Él es el Señor y Salvador, nuestro Señor y Rey de Reyes, Dios eterno, y que sabemos que el Señor pasó por el proceso en esta tierra, morir en la cruz, resucitar, y ahora esperamos que Él vuelva. Amén. Que nosotros estamos aprovechando este tiempo en Él, gozándonos en Él, para poder, en el nombre de Jesús, negarnos a nosotros mismos, caminar con Él, tomando la cruz, lo que nos corresponde, y siguiéndolo. Amén. Y al final dice Él que Él recompensará esto con la máxima recompensa, verle cara a cara. Amén. Amén. Bueno, concluimos capítulo 16. Vamos a orar.